Los artículos científicos son sin duda las fuentes de información más confiables que podemos incluir en nuestros documentos. Por ello la importancia de saberlos citar y referenciar correctamente. Vamos a usar para este caso el Mendeley Reference Manager, así como Mendeley Site. Desde acá podremos agregar diferentes fuentes de información, sea desde documentos descargados o agregar las entradas manualmente a través del DOI o el PMID, o escribiendo como tal todos los campos requeridos. Y posteriormente desde Word podremos agregar desde Mendeley Site todas las citas y al final como tal insertar un listado de referencias completo de forma bastante fácil y rápida. Quédense y aprenderán cómo hacerlo. Previo a iniciar a agregar nuestros artículos a nuestro documento, es importante tener debidamente configurado lo referente a Mendeley. En primer lugar, tendremos que tener descargado y haber iniciado sesión en Mendeley Reference Manager, donde vamos a agregar todas nuestras fuentes de información, pudiendo generar inclusive colecciones o grupos. Como todas las colecciones son privadas, los grupos es en caso que necesitemos compartir información con otras personas. Desde aquí podremos agregar la información, sea directamente desde un archivo o agregar manualmente, o al menos en las que yo uso. Y desde Word, que es donde vamos a trabajar, en la sección de referencias tiene que aparecer en la parte derecha nuestro Mendeley Site. En caso de que no lo tengan configurado, les estaré dejando en la descripción un video donde les explico cómo descargar e instalar como tal Mendeley Reference Manager y Mendeley Site. Habiendo descargado y vinculado Mendeley, podremos iniciar a cargar nuestra información. Para ello tengo preparados 4 artículos, los cuales iremos agregando a nuestro Mendeley de distintas formas. Bien, en el primer caso tengo este artículo en Realic referente al desempleo y protección social en Colombia, el cual también previamente descargué. Como tal aquí, si se pueden ver en la URL, si se fijan en la URL, sigo como tal en la base de datos, que en este caso es Realic, en el centro documental, pero también existe la posibilidad de descargarlo, que en muchos casos ustedes tienen el documento descargado. ¿Cuál es la diferencia en esto? Como tal, al irnos a nuestro Mendeley Reference Manager, podemos encontrar la opción de agregar nuevo aquí en la parte superior izquierda y encontramos archivos de nuestro computador. Damos clic allí. Como tal, aquí tengo seleccionado un documento que es el mismo que encontramos acá, para ver las diferencias. Si damos clic aquí en la fuente de información que se agrega, tenemos la opción de leer. Si le damos clic en leer, se nos va a desplegar de esta forma y podremos visualizar el documento completo, tal cual como lo tenemos acá. En la parte derecha podríamos ir comparando la información. Si se fijan, de entrada el título es incorrecto, está en inglés. Los autores están bien, aparentemente. El nombre de la revista, el año, las páginas, el volumen, el número de publicación y en la parte inferior datos como el DOI, que es muy importante. Hago aquí un paréntesis pequeño. Como tal, los parámetros que requieren una referencia de un artículo son autor o autores, año de publicación, nombre de la publicación, nombre de la revista, volumen, número de publicación, páginas y opcionalmente el DOI. Como tal, la URL no es necesaria. Bien. Cuando agregamos manualmente debemos verificar que esto esté bien. En este caso, esto primero es el título, después van a estar los autores. Acá vamos a encontrar el nombre de la revista o journal, año, páginas, de la página tal a la página tal, el volumen, esto como tal hace referencia al número, y en la parte inferior ya hemos visto que está el DOI. Hay otros valores, pero realmente como tal no nos interesa. Estos se agregan de forma automática al agregarlo de esa forma. Para cerrar esta pestaña, simplemente si se fijan aquí hay una X, damos clic allí y luego cerramos también este visor de la referencia, también aquí está otra y listo. Como tal, así se va a ver normalmente nuestro panel de Mendeley Reference Manager. Ahora, si se fijan, aquí aparte de toda la información que tenemos también el número DOI. Dar clic derecho y copiar dirección de enlace, o simplemente seleccionarla toda, en algunos casos lo permite, pero lo más rápido es copiar dirección de enlace. Vamos a agregar, pero en lugar de agregar archivo le damos a agregar entrada manualmente. Un primer campo que debemos configurar es en tipo de referencia, seleccionar siempre Journal.
que hace referencia a un artículo científico. Como tenemos el número DOI, lo podemos pegar aquí en esta primera parte que dice identificadores. Como tal, los que conozco y los que les voy a enseñar hoy son estos dos: DOI y PMID. ¿Listo? Vamos a pegar aquí nuestro número, nuestra URL DOI, y le damos aquí en buscar. Y como tal nos va a ir a traer toda la información. En este caso se agregó el título correcto, pero por ejemplo no nos agregó los autores. El nombre de la revista está bien, el número, el año, pero por ejemplo las páginas no están. ¿Cuál sería nuestra tarea aquí? Empezar a agregar esos autores. Redalytics tiene una gran ventaja y es que ya nos configura la información para que sea compatible con gran parte de los gestores de referencias, al menos lo que es el gestor de referencias de Word y Mendeley. Vamos a copiar el primer autor y lo pegamos. Si se fijan, acá nos presenta como una indicación. Dice que iniciemos con el apellido, coma y el nombre. ¿Listo? De esta forma. Le vamos a agregar otro autor y pegamos el otro. Control C, Control V. Como tal, habremos agregado los autores. Páginas, aquí encontramos que es de la 54 a la 63. El volumen 37 y el número 3. 37 y el número 3. Y como tal ya tendremos toda la información básica. En caso de que las páginas no estén acá o el volumen o el número, en ocasiones está a lo largo de nuestro documento. Si se fijan, aquí está el nombre de la revista, por aquí están las páginas, aquí está la abreviatura de la revista, el volumen, el número y el año de publicación. Bien, una vez agregada toda la información, damos a agregar entrada en la parte inferior y listo. Como tal ya tendremos el mismo documento, pero si se fijan aquí arriba, al haberlo agregado con el DOI es más preciso. Normalmente suma toda la información, pero pueden presentarse este caso si es importante saber cómo modificarlo. Si algo lo agregamos mal, basta con dar clic encima y automáticamente se nos despliega esto y podemos ir modificando la información que consideremos. Bien, para este segundo ejemplo tenemos nuevamente el DOI, lo vamos a agregar de esta forma: copiar dirección de enlace, agregar manualmente, pegamos el DOI. Y se fijan, en este caso me agregó toda la información. Creo que solo hace falta páginas. Si se fijan, aquí dice que la página 1 a la 26. No siempre tiene estas fichas resumen o la información a lo largo del documento. Cuando no encuentren un parámetro, simplemente lo dejan en blanco. No todos los artículos tienen volumen o número de publicación, o no siempre tienen establecido las páginas, ni tampoco tienen siempre establecido un DOI. ¿Sí? Considero que estos son como los aspectos opcionales. Preferiblemente que los tengan porque reflejan que es un artículo o una fuente de información confiable, pero no es totalmente obligatorio. Hay aspectos que lógicamente es necesario que tengan, como son el nombre del autor o los autores, el nombre de la publicación, claramente, la revista y el año de publicación. Considero que son los aspectos obligatorios que debe tener cualquier fuente de información tipo artículo. Bien, si se fijan aquí, continuando con nuestro ejemplo, faltó como tal el número de las páginas, entonces los agregamos manualmente de la 1 a la 26 y listo. Cuando agregamos con DOI nos suele agregar otros valores, como por ejemplo el abstract, entre otros. ¿Listo? Le damos a agregar entrada manualmente y listo. Como tal, con el número DOI, y en un momento les voy a explicar la otra opción, es la forma más rápida de cargar información. Cargar los documentos descargados, personalmente lo recomiendo. En el ejemplo que les mostré es un escenario casi ideal, tomó la información bastante precisa, pero hay casos en los que toma todo mal. Depende mucho de la forma en que maquetaron el artículo, entre otros factores, pero suele tomarlo bastante mal. Y recomiendo siempre a través del DOI, del PMID, que ya lo vamos a ver, o en su defecto agregar toda la información manualmente. Bien, un centro documental como es PubMed siempre usa un número que se llama PMID. Es similar al DOI, básicamente es un número de identificación. Podríamos aquí copiar nuevamente el DOI, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un enlace completo, si se fijan. Aquí le falta, como tal el DOI inicial del 10. Podríamos copiar esta información, pegarla acá y buscarla, y me va a traer toda la información. ¿Listo? Vamos a dar aquí reset para borrar esto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el PMID, que es la otra opción. En mi experiencia solamente está disponible en PubMed, no estoy 100% seguro, pero PubMed es una base referente al ámbito de salud bastante conocida y de bastante confiabilidad, que
nos permite esta opción agregar a través del PMID. Copiamos, pegamos y hacemos el mismo proceso. En ocasiones tarda un poco más, pero aquí ya nos trae toda la información: el título, los autores, el nombre del artículo de la revista, el año, páginas, volumen y el número. Ya le vamos a agregar entrada, ya nos aparece acá, y se fijan, inclusive nos agrega el número DOI, que realmente es el número DOI el que va a aparecer en nuestro listado de referencias, aun cuando lo hayamos agregado a través del PMID. Listo. Esta es como la forma rápida de cargar información a través de Mendeley. Pero hay escenarios, por ejemplo este artículo, donde no tenemos un DOI, no tenemos un PMID. Solemos tener la información a lo largo del documento. Por ejemplo, aquí está el nombre de la revista, aquí está el número. Este es un ejemplo donde, por ejemplo, no tiene volumen. Está el año de publicación, por aquí están las páginas, aquí está el autor y aquí está el nombre del artículo. En estos casos, ¿qué debemos hacer? Agregarlo manualmente. Agregar la entrada manualmente, seleccionamos que es un journal que viene por defecto, título, y empezamos a copiar y pegar información. En este caso está Gabriel Merino, debemos escribirlo. Recuerden que va primero los apellidos, Merina, Gabriel. Como es solo un autor, pues lo dejamos hasta ahí. Journal, aquí como tal está, Revista Estado y Políticas Públicas. Lo pegamos, el año es el 2022. Las páginas desde la 113 a la 140. El volumen no tiene, 19 es el número o issue. Y como tal el DOI no lo tengo. Entonces dejo hasta ahí. Como tal voy a agregar entrada y ya me va a aparecer aquí. Y como tal esto es lo que tenemos que hacer desde nuestro Mendeley Reference Manager. Lo demás lo vamos a trabajar directamente desde nuestro Word. Habiendo agregado nuestras fuentes de información, vamos a continuar en nuestro documento de Word. Vamos a la sección de referencias y en la parte superior derecha encontramos Mendeley Site. Damos clic, se nos va a desplegar esto. Como tal, aquí ya me aparecen las mismas fuentes de información que acabamos de agregar. En caso que ya lo tuvieran abierto, puede que no les salga nada, simplemente vienen aquí a los 3 puntos y le dan Update. Y como tal ya van a actualizar todos los cambios. Dicho esto, en un escenario real, no agregamos la información de esta forma. Vamos agregando uno a uno a medida que vayamos escribiendo cierto texto. Por tanto, es importante que cada vez que agreguemos un documento acá, vayamos actualizando para que se vean reflejados acá. ¿Listo? Bien, una vez tenemos nuestras fuentes de información agregadas, debemos irlas citando a lo largo de nuestro documento. Una claridad respecto a Mendeley es que únicamente las fuentes de información citadas van a aparecer en nuestro listado de referencias final. Me explico. Me puedo agregar una cita acá, una cita parentética, selecciono, digamos, y le doy insertar citación. Y como tal me aparece acá. Y si se fijan aquí, me aparece como este check de cite o citado. ¿Listo? Significa que cuando agregue mi listado de referencia, únicamente los que tengan esta verificación van a aparecer. ¿Listo? Recuerden que una cita es lo que colocamos a lo largo de nuestro documento y una referencia es como tal la información completa de nuestra fuente de información y aparece al final en un listado de referencias. Si no tienen claras las diferentes formas de citación, en normas APA séptima edición estaré dejándoles un video en la descripción donde les explico todo este tema, así como un video donde les enseño cómo pueden configurar todo su documento empleando norma APA séptima edición. Bien, otra claridad, y es una pequeña falencia que tiene Mendeley, es que usa el símbolo ampersand o como tal esta unión, ya que en el idioma español debería usarse la letra I. ¿Listo? Si nos vamos a citación, configuración de citación, como tal vemos que tenemos el estilo APA séptima edición, que es el que debe estar, y ya lo tengo como tal en español México. ¿Listo? Bueno, estando acá como tal aquí en configuraciones de citación, obviamente deben verificar que esté APA séptima edición y el lenguaje de su preferencia, que si están viendo este video probablemente es español. En este caso yo elijo español México. Bien, teniendo esta citación, en caso que deseen, por ejemplo, solo dejar el año, se ubican sobre la citación, vienen aquí, dan clic sobre la cita y les seleccionan que, por ejemplo, solo quieren. Esta es una citación, por ejemplo, esta es una citación narrativa. Significa que deja los autores por fuera y el año. Inclusive esto es muy fácil de modificar. Yo puedo escribirlo aquí, borro lo que quiero y lo vuelvo a escribir. ¿Listo?
También está la opción de, voy a tomar otro artículo como ejemplo, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, quiero dejarle únicamente, por defecto viene autor como año, pero también le puedo dejar únicamente el autor o únicamente el año. ¿Listo? Lo importante es que esté citado de alguna forma. Aquí aparentemente no pasa nada, pero si se fijan cuando pasamos el mouse por encima, como tal, se ve que está de forma dinámica, igual el año. Lo importante es que aparezca aquí el icono de citado. ¿Listo? De esta forma no debemos hacer nada manual. Al final tengo como tal un título de referencias, que es como se suele trabajar, y voy a insertar mi listado. Vengo aquí igual a los 3 puntos y donde al lado de actualizar vamos a encontrar insertar bibliografía. Vamos a insertar, le damos que continúe y como tal me agrega las únicas 2 fuentes de información que tengo citadas. Si por ejemplo yo llegase a borrar esta citación, la borré, automáticamente desaparece también del listado de referencias. Supongamos que quiero agregar varias al tiempo, digamos esta, todas las faltantes. Inserto 4 citaciones al tiempo. Esto pues es poco común que se cite de esta forma, pero puede pasar. Pero si se fijan al final en el listado de referencias van a aparecer todas. Como tal, aquí también tiene esta pequeña falencia que usa este símbolo de unión. Algunas universidades pueden poner de pronto algún inconveniente ya que se debe usar la I, pero probablemente en términos generales no les vayan a poner ningún problema por este pequeño detalle. Igual a lo largo de su documento sí podrían irlo configurando manualmente. Y bien, como tal está la forma en que podemos agregar artículos a través de Mendeley, citarlos en nuestro documento de Word y al final generar un listado de referencias de forma bastante fácil. Si el video fue de utilidad, no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario y hasta la próxima.